domingo más, pues algunos, yo sé que espero que todos tengamos ese deseo, ¿no? Ese anhelo de descansar en Dios, de recibir de Dios, ¿no? Porque a veces piensas y dices, ¿qué es la vida cristiana? ¿No? Yo creo que no podemos hablar de vida cristiana si no hablamos de que hemos recibido algo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si podemos hacer algo, es por lo que hemos recibido, ¿no? En algún momento estábamos muertos en nuestro delito, en nuestros pecados, y hemos recibido por la pura gracia del Señor, hemos recibido perdón, ¿no? Hemos recibido pues esa nueva vida, esa herencia entre los santificados y hemos empezado a andar en una nueva vida donde Dios va trayendo a nuestro corazón, ¿no? Y a la medida que realmente comprendemos la importancia que tengo que necesito recibir de Dios cada día, ¿no? Y de guardarlo en mi corazón, ¿no? Para eso la Biblia nos enseña que tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Yo quería solamente abrir en Hechos, en capítulo 26, y Pablo ahí está relatando su conversión. Y apóstol Pablo nos algo que recibió de Cristo personalmente en su vida, en Hechos 26, perdón. Capítulo 26, vamos a leer desde 16. Bueno, desde 15, perdón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Eso Pablo está relatando cuando tuvo el encuentro con Cristo. Dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a que tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados, ¿no? Y ahí lo que hablamos antes, digo, como vemos un Dios que quiere que los hombres podemos recibir, que podamos recibir lo que Él quiere darnos. Y aquí lo primero que le envía dice para que reciban, para que les abras ¿qué? Los ojos, para que les abras los ojos, para que puedan recibir lo que es el perdón de los pecados, que es por fe, decía Jesús, en mí, ¿no? No hay otra manera de que nuestros pecados sean perdonados, sino es por medio de la fe en Cristo, en Él, ¿no? Pero yo eso no lo sabía, seguramente que tú tampoco. A lo mejor vivíamos en nuestra ignorancia, pero por eso dice para que les abras los ojos. De alguna manera la Biblia nos enseña que estábamos, dice el pueblo estaba en tinieblas, vivíamos de esta manera, en tinieblas, en oscuridad acerca del Evangelio, acerca de las buenas noticias, ¿no? Quería que me acompañáis también en Efesios, y ahí el apóstol Pablo también les recuerda algo al grupo que estaban ahí en Éfeso. En capítulo 2 y en versículo 12. A veces aquí leemos, dice, en aquel tiempo, Pablo recordándole, dice en aquel tiempo, en otro tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, dice, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
sin esperanza. Y aquí Pablo está hablando y está llevando a hacer ver cómo está el hombre, que está sin, ¿qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora es interesante porque en el mundo hay dichos que te dicen lo último que muere, ¿qué es? La esperanza. Y el hombre a veces mantiene una esperanza, pero aquí si vemos lo que está hablando el apóstol Pablo desde capítulo 1 hasta capítulo 12, el cuadro de alguna manera que él está pintando, podemos ver que habla de que nos explica que el hombre está sin esperanza. El hombre está sin esperanza y gracias de que Cristo, que el amor de Dios vino a este mundo, que nos abre los ojos para ver realmente nuestra realidad. Por eso digo que dice para que le abras los ojos, para que podamos, el Evangelio nos abre los ojos a la realidad que muchas veces nosotros no la vemos, no podemos verla. Aquí vamos a leer desde el principio. Pablo llega al versículo 12 diciendo esto, pero vamos a leer desde 1 para que veamos por qué le dice esto. En 2:1, recordándoles, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Dice, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y ahora nos dice cómo andábamos antes de que, lo que leíamos antes de que Cristo abriese nuestros ojos, antes de poder pasar de la tiniebla a su luz, antes de poder recibir lo que es el perdón de nuestro pecado, antes de, ¿no? Vivíamos de esta manera, dice, vivíais en corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y nos recalca, dice, estábamos muertos en la corriente de este mundo. Una corriente que a veces la gente, tú les hablas de la libertad que Cristo te ofrece y dice, yo soy libre. Y a veces no se dan cuenta, dice, bueno, yo soy libre porque hago lo que yo quiero hacer. Pero no se dan cuenta de que realmente nunca se paran a pensar por qué hago lo que yo pienso que es una libertad. A veces somos ignorantes y no nos damos cuenta, lo podemos ver en la luz de la palabra. Aquí lo vemos, la corriente de este mundo. Y a veces detrás a veces lo que vemos, que este mundo se gasta cantidad de dinero para que tú pienses como piensas y que yo piense como ellos quieren que piensen. Pero detrás de todo nos dice que está el Satanás. Está detrás de todo el Satanás. Y dice, esa es la corriente, dice, en eso estabais. Y dice, muerto, es decir, que no podíamos hacer nada, por eso dice, sin esperanza. Pero ahora, el único que puede realmente sacarnos, por eso la importancia del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, para que les abra sus ojos, para que puedan recibir lo que todo el hombre necesita, que es ponerse en paz con Dios, que poder recibir lo que es esa herencia. Ahora dice en 4, vemos Dios entrando en qué, en escena dice, pero Dios, que es que rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué bueno es, ¿no? Qué especial, ¿no? Por eso digo que podemos hablar de la vida cristiana, podemos hablar de algo que hemos recibido, ¿no? Estamos recibidos, estamos ahí, muertos en nuestro delito, en nuestro pecado, en la corriente de este mundo. Pero qué bueno es que, porque es la voluntad de Dios, que en algún momento el Evangelio llegue a tu vida, a mi vida, que puedan ser abiertos nuestros ojos, y hemos podido ver de alguna manera, yo necesito a Cristo. Señor, sálvame, ¿no? Vino esa necesidad, ¿no? Pudimos reconocer nuestra necesidad espiritual. Y yo creo que eso es suficiente lectura para que nuestro corazón, pues, tengamos deseo. Ahora mismo, si eso no lo hemos recibido, pedir al Señor. Si en nuestra vida todavía no tenemos claridad, pedir que Dios abra nuestros ojos,
Bueno, ha habido bastante lectura que seguramente que puede despertar bastante necesidad en nuestro corazón, ¿no? Yo creo que por eso, pues sin más, podemos comenzar la reunión como siempre, adorándole, alabándole, preparando nuestros corazones y después Kiko nos dará el mensaje. Amén. Qué bueno que hemos podido escuchar la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y han sido alumbrados, ¿verdad? Hemos sido iluminados, alumbrados, para poder ver, ¿verdad?, el estado en el que nos encontrábamos, como que no, era imposible verlo. Cuando una persona está en tinieblas es imposible ver. Pero tiene que venir una luz, y esa luz viene a través del Evangelio. Viene a través del Evangelio y hemos podido ver nuestra miseria, nuestro estado, nuestro pecado, y hemos podido reconocer, ¿verdad? Y hemos podido ver cómo Dios en su gracia nos permite reconocer nuestra necesidad espiritual. Y pones ahí en los versículos en Efesios 2. Dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí cuando habla del príncipe de la potestad del aire, queremos que entendamos que no es el príncipe, es el príncipe Satanás, el que gobierna en este mundo, gobierna en la... Pues dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿verdad?, hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando empezamos a escuchar, ¿verdad?, aquí ya nos empieza a ubicar y a poner en una posición en cómo era nuestro estado, ¿verdad?, o cómo es el estado del hombre que todavía no conoce a Dios, que todavía no ha sido abierto sus ojos, ¿verdad? El estado en que se encuentra es conforme al príncipe que opera, ¿verdad? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este era el estado en que nos encontrábamos, ¿verdad? Y muchos en este mundo, ¿verdad?, hoy en día viven bajo las corrientes de este mundo así. Pero el Evangelio se sigue predicando. Se sigue predicando este plan maravilloso de Dios. Esta buena noticia que viene del cielo, que no viene de la iglesia tal ni la iglesia cual, viene del cielo mismo, viene de Dios mismo, ¿verdad? Y Dios utiliza, ¿verdad?, a sus hijos, a su iglesia, a su cuerpo, ¿verdad?, para predicar este Evangelio. Cómo escogió a Pablo, como antes nos hablaba Peso, ¿verdad?, cuando fue convertido, y dice, para que abras los ojos, ¿verdad?, y esta predicación, ¿verdad?, que está en manos ahora de la iglesia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, si éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, ¿no? Y cuando yo siento esto, ¿verdad?, cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios ha fijado la mirada, ¿verdad? Y si tú hoy todavía no conoces al Señor, no has experimentado lo que es su gracia, su misericordia, lo que es el sacrificio de Jesús por ti, hoy puede ser un día en que lo puedes reconocer y puedes sentir lo que es esta obra de Dios en tu vida. Muchos de aquí ya hemos experimentado, somos creyentes y hemos experimentado lo que es vivir bajo la potestad del príncipe de este mundo. Y hemos visto cómo estábamos y cómo nuestra condición en la que vivíamos, éramos hijos de ira. Estábamos destinados
pero Dios nos ha rescatado. Dios ha fijado su mirada, ¿verdad?, en cada uno de nosotros por la predicación del Evangelio y ha venido esa luz a nuestra vida y nos ha dado la oportunidad de poder salir de ahí. Y dice, bueno, yo podría salir, imposible. Una persona que anda en tinieblas es imposible salir de las tinieblas. Una persona que vive bajo la potestad, bajo el gobierno de este mundo, es imposible salir de ahí por sí mismo. Un hombre puede hacer muchas cosas, puede intentar cumplir muchos mandamientos, cumplir muchas leyes, pero nunca puede salvar su alma. Fue necesario que Dios mismo, ¿verdad?, tuviera que venir en la persona de su Hijo y pagar el precio en la cruz para que nosotros pudiésemos salir de este estado en que nos encontrábamos, que éramos hijos de ira, igual que los demás. Yo no sé hoy, cada uno sabe en la posición en que se encuentra hoy, pero dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y aquí dice, ¿verdad?, sigue hablando, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí vemos, ¿verdad?, que tuvo que ser, ¿verdad?, Dios mismo, ¿verdad?, el que nos operara en nosotros de una manera maravillosa. No sabemos, ¿verdad? Si pudiéramos explicar esto, aquí lo dice claramente, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. Si pudiéramos entender el gran amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Lo vemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estábamos perdidos, pero en Él podemos tener vida eterna, ¿verdad? Me gustaría que fuésemos a Romanos, a la carta a los Romanos. Capítulo 3. No, capítulo 1, perdón. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Vemos, ¿verdad?, lo que nos habla aquí en la carta a los Romanos, vemos la culpabilidad del hombre, ¿verdad?, cómo el hombre era culpable por vivir por naturaleza. Éramos hijos de ira igual que los demás. Éramos culpables, ¿verdad? Si vamos al capítulo 3, el versículo 18, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sigue hablando en el versículo 21 y dice, pero ahora, el apóstol Pablo está hablando aquí en esta carta a los romanos, dice, pero ahora, y es ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la ley a un lado, se ha manifestado la justicia de Dios. No es que Pablo traiga algo nuevo aquí. Dice, testificada por la ley y por los profetas en el Antiguo Testamento ya venía esta justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Ya podemos ver la condición del hombre. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como leíamos antes, pero por su gran amor, ¿verdad? Aunque nos amó, dice que la justicia de Dios es manifestada, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Verdad? Él es el único, ¿verdad? Dice, Él es el justo y es el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe en Jesús. Y aquí habla, ¿verdad?, del sacrificio de Jesús en la cruz. Una muerte, ¿verdad?, que fue necesaria una muerte, fue necesaria una sustitución, fue necesaria una expiación, fue necesaria una propiciación, fue necesario que Dios quedara satisfecho. Y quedó satisfecho con el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios quedó satisfecho cuando Jesús, ¿verdad?, pagó en la cruz por los pecados de la humanidad. Dice, Dios quedó satisfecho. Y ahí, ¿verdad?, entra ahora nosotros en esta fe. La fe, dice, siendo justificados por su gracia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Verdad? Y ahí ya hay esta fe, que es por medio de la fe, justificados por medio de la fe, por medio de que para que todos los que creen en Él, ¿verdad?, para todos los que tienen fe en la sangre, ¿verdad?, dice ahí Dios manifiesta su justicia, ¿verdad?, y nos declara como justos, ¿verdad?, nos quita esa condenación que teníamos, ese acta que nos era contraria, por medio de la fe en Cristo Jesús, nos es quitada. ¿Verdad?
esa deuda que teníamos, por nuestro pecado, por nuestra condición, éramos hijos de ira, ¿verdad? Pero por medio del sacrificio, por medio de la fe en ese sacrificio y en la sangre, ¿verdad? Nos es quitado esta acta que nos era contraria. Qué bueno es que nosotros hoy, ¿verdad?, podamos sentir el alivio, ¿verdad?, y el perdón de pecados, como nos decían antes, que cuando fue llamado Pablo, ¿no? Ese perdón de pecados, esa libertad de culpa, y puedes empezar a sentir que ya puedes relacionarte con el Creador, que ya podemos relacionarnos con Dios, que Dios ha quitado el estorbo que había con el pecado a través del sacrificio de Jesús en la cruz, y ahora nosotros podemos relacionarnos con Él. Algo que era imposible para el hombre, imposible, pero Dios lo ha hecho posible, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando leas esto, mírate a ti y me miro a mí, porque de tal manera me amó Dios a mí, ¿verdad? Me gusta cuando estábamos cantando, que dice, cuando veo mi nombre escrito ¿dónde? En tus manos, ¿verdad? Hay un versículo que dice, mi nombre está esculpido en tus manos. Es precioso, y eso te pone, ¿verdad?, la piel, los pelos de punta, la piel de gallina, cuando empiezas a sentir que tú no tenías manera, porque no era por medio de obras de ley, no era por medio de nada que nosotros pudiéramos hacer, sino que tenía que venir de Dios mismo, ¿verdad? Y tenía que venir del cielo mismo. Y del cielo mismo fue manifestada, ¿verdad?, la justicia de Dios para nosotros. Me gustaría que pudiéramos, una manera de pensar, ¿verdad?, en este amor, en esta gracia, ¿verdad?, y que pudiéramos tener la fe. La fe para creer en este sacrificio, ¿verdad?, la fe en su sangre. Vamos un momento más para adelante, en el capítulo 5. Capítulo 5, viene ahí un encabezamiento, que no quiere decir, esto no es para que nosotros nos metamos en el tema. Resultados de la justificación, y empieza diciendo así, ¿verdad?, el apóstol Pablo, diciendo, justificados, ¿verdad?, siendo anulada esa acta delante de Dios, ¿verdad?, por medio de la fe. Justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios. Aquí cuando dice paz para con Dios no habla de la paz de Dios, habla de que ya estamos en una relación, estamos en paz con Dios, estamos en paz para con Dios, como bien escrito está. Dice, justificados, cuando ya nosotros hemos creído en el sacrificio de Jesús y somos justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Se rompe esa enemistad que teníamos con Dios, se rompe por haber creído en Jesucristo. Y dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nadie podía hacer lo posible. Nadie podía, voy a intentar morir en paz con Dios. No. Necesaria la fe. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de lo que tú puedas hacer, de lo que yo pueda hacer, de lo que ningún hombre pueda hacer. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue hablando, dice, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A esta gracia, a este favor inmerecido de Dios. Dice,
por lo cual, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, ¿qué? Estamos firmes. Estamos, habla en tiempo, ¿qué? Presente. Tenemos entrada, ¿verdad?, a esta gracia y también estamos firmes en esta gracia. Muy importante. Si leemos las Escrituras, vemos que de la gracia nos podemos desligar, podemos caer de la gracia, pero aquí nos habla de que si tenemos la fe, ¿verdad?, por medio de la fe, tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es más, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Cuando somos justificados por Dios, vivimos en esta esperanza. Vivimos en tiempo presente en esta esperanza. Qué bueno es, ¿verdad?, cuando podemos tener esta certeza, ¿verdad?, que nos habla la Biblia de lo que es la fe. Es la certeza, la convicción, que podamos tener esta convicción y tener esta certeza en nuestra vida, en nuestro corazón, de que nosotros estamos en la gracia y que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice que sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Y la esperanza qué? No avergüenza. ¿Cuántos beneficios, verdad, empezamos a adquirir, a recibir, verdad? Que es lo que decía Peso cuando empezaba. Qué bueno es que podemos recibir de Dios algo. ¿Cuánto podemos recibir de Dios, verdad? Hemos leído aquí. Paz para con Dios, esperanza, podemos tener esa firmeza. Y aquí dice, y también nos gozamos en las tribulaciones, dice, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Qué bueno, ¿verdad?, cuando podemos sentir esto. Esta esperanza, una esperanza que no avergüenza. Y dice, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios, otro beneficio más de ponernos en paz con Dios, de ser justificados por la fe. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Sabéis lo que es derramar? No es echar así, ¿eh? No habla de echar un... No. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en tu corazón, en mi corazón, en los corazones de los que hemos creído. Habla de algo tremendo. Cuando podemos experimentar este amor, ¿verdad? Cuando podemos experimentar esta cercanía con Dios. Cuando podemos experimentar este perdón de pecados. Cuando podemos experimentar que ha sido anulada el acta que nos era contraria. Y podemos experimentar que ha sido derramado el amor de Dios en nuestro corazón. El amor de Dios nos inunda. Cuando es derramado, te inunda por completo. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. En que siendo como nosotros éramos, ¿verdad? Dios mostró su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso que éramos antes, hijos de ira con los demás, dice, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A veces no calculamos, no le damos el valor que tiene, ¿verdad?, a lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces como que infravaloramos, le damos menos valor del que tiene. Pero aquí nos relata, ¿verdad?, que esta justificación tiene un valor tan grande, ¿verdad?, que hemos recibido esta reconciliación también, nos dice aquí. Hemos sido reconciliados con Dios. Hermanos, hermanas, qué bueno es, ¿verdad?, el poder estar en la gracia. Tenemos entrada y estamos en la gracia, no de cualquier manera, dice, firmes en la gracia. Y ahora, ¿verdad?, ya hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, pero nos queda la vida que hoy le llamamos soy cristiano, la vida cristiana. Ahora tengo que vivirla, ¿cómo? Dentro de lo que Dios ha hecho. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y ahora ¿qué? Dios me ha dado ¿qué? Vida, juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y si ahora tengo vida, Dios me ha dado vida juntamente con Cristo, yo no puedo vivir como si estuviera muerto en mis delitos y pecados. Tengo que vivir como vivo para Cristo. Un poco más adelante nos dice, consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado, pero vivos ¿para qué? Para con Dios. Vamos un poquito más adelante, al capítulo 6. No tenemos reloj, no hay problema. Vamos con libertad. Antes teníamos el reloj y ahora tenemos la excusa, ¿no?, por no hacer así. Pues el capítulo 6, en el encabezamiento ponen muertos al pecado, ¿verdad? Y hace una pregunta aquí el apóstol Pablo. Dice, bueno, vamos a leer el versículo del final del capítulo 5. En el versículo 20 dice, pero la ley que se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ahora Pablo empieza el capítulo 6 y empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Perseveraremos en pecado para que, como leíamos el versículo antes, ¿verdad?, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Y cuando es en ninguna manera, es en ninguna. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos ¿en qué? En vida nueva. Así, ¿verdad? Como ha sido nuestro cuerpo, estamos identificados ahora con la muerte de Jesús, ¿verdad? Pablo dice también, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y ya qué? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, ¿lo vivo qué? En la fe en el Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo en esta carne, no lo vivo ya sujeto al pecado, porque he sido libertado del pecado. Lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. En esta justificación que es por la fe. Dice, pues si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, sabiendo esto, es que hay que saberlo, ¿no? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, no habla del hombre, habla del hombre y de mujer, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice, ¿por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Otra vez sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y dice, ¿verdad? El que ha muerto al pecado, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero ahora en el versículo 11, ¿verdad? Dice así, dice Pablo, ¿verdad? Dice, así también vosotros, los que hemos sido justificados por Dios, los que hemos creído en el sacrificio de Jesús, los que hemos entrado en esta gracia, los que vivimos, los que hemos estado sentados en lugares celestiales con Cristo, los que somos hijos de Dios, su iglesia, ¿verdad? Así también vosotros, nosotros los creyentes, consideraos muertos al pecado, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también nosotros, como creyente, me tengo que considerar que muerto al pecado y me tengo que considerar vivo para Dios. Sigue hablando, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo, y dice, ¿de qué manera? Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. ¿Verdad? Y aquí Pablo empieza a hablarle,
Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tenemos que hacer, ¿verdad? Hacer morir el viejo hombre, ¿verdad? Dice que ¿cómo estaba el viejo hombre? Viciado con sus deseos, ¿verdad? Pero dice que el viejo hombre ha sido muerto. Y ahora tenemos que vivir, ¿verdad? Si habéis muerto al pecado, no tenemos que vivir como muertos. Tenemos que vivir como vivos para Dios. Así también vosotros. Y debemos de considerarnos en esta manera. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pues si podemos valorar y calcular esto, me voy a considerar muerto al pecado, porque yo estoy vivo para Dios, porque cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Cristo me dio vida juntamente con Él. ¿Verdad? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es algo que yo pudiera alcanzar, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Qué bueno que podamos recibir los regalos de Dios, las bendiciones de Dios, lo que Dios quiere traer al hombre. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sabes cuándo? Es un ejemplo muy, ¿verdad? No reine vuestro cuerpo, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No le dejes. No dejes que tus deseos, no, vive para Dios. Vive para Dios. Vive para nuestro Señor. No dejes que el pecado tome este lugar que dice aquí, que reine en tu vida, que reine en tu cuerpo mortal. No dejes. No lo dejes porque si no al final lo vas a obedecer. Dice, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y a veces, ¿verdad?, entramos en esta gracia. Tenemos esta entrada por medio de la fe, ¿verdad? Tenemos entrada a esta gracia en la cual dice que tenemos que estar firmes. Estamos firmes. Y no podemos salirnos de ahí. Porque al final, dice, empieza a venir estas cosas a la vida del creyente. Nuestro cuerpo mortal empieza a dejarse llevar por los deseos que antes teníamos. Pero dice que no reine. No te dejes llevar. No te dejes gobernar por esos deseos. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Me gustaría que fuéramos un momento a la carta que escribió Pablo a Tito y acabamos. El capítulo 2, versículo 11. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pero dice así que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre, ¿verdad? Y dice cómo, ¿verdad? Por eso, ya que sobreabundó la gracia, ¿qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Dice, en ninguna manera. Y aquí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? Esto es lo que nos enseña la gracia de Dios. Cuando estamos en la gracia, ¿verdad? Cuando hemos entrado en esta gracia, cuando vivimos en esta gracia, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo en el que vivimos sobria, justa y piadosamente. Algo que si te desligas de la gracia no vas a poder. Dice, nos capacita también para vivir en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Dice en el versículo 13, aguardando, ¿verdad? Qué bueno que los creyentes tenemos esperanza, que los que hemos recibido, los que hemos sido justificados por Dios, ¿verdad? Como leíamos anteriormente, tenemos esta esperanza, y es una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero no avergüenza porque dice que aguardando la esperanza, no cualquier esperanza. Aquí dice la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos estar en una manera, viviendo en una manera, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, ¿verdad? Enseñados por Dios, enseñándonos, su gracia enseñándonos a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y poder vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es más, y podamos tener esta esperanza de que la estamos esperando, aguardando. ¿Sabes cómo lo que es aguardar? Es estar esperando a que llegue este momento. Aguardar es esperar el momento, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? La iglesia está esperando esta manifestación gloriosa. Y esta es la esperanza que tenemos, una esperanza que aquí la relata como bienaventurada. Dice, viendo la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. El Señor se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿verdad? Celoso de buenas obras. Esta es la transformación. Necesitamos el toque del Espíritu. Necesitamos
la obra de Dios que nos transforme de tal manera, ¿verdad?, que estábamos muertos en delito y pecados y ahora vivimos para Dios. Que estamos muertos al pecado y ahora vivimos para Dios. Que estamos renunciando, que Jesús mismo pagó el precio para redimirnos de toda iniquidad. Y nosotros, siendo justificados por la fe en su sangre, en el sacrificio, ¿verdad?, nosotros hoy podemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. No, es que yo no puedo. Dice, Dios te capacita. Dios te va a dar. Cuando tú no te desligas de Él, cuando tú estás ahí en la verdadera relación con Dios, Dios te capacita. Dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Dios quiere purificar tu vida, quiere purificar mi vida, quiere purificar la vida de cada uno para Él, para sí. Para purificar para sí un pueblo propio, que hoy le llamamos el pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad?, los creyentes. Pues esto es lo que Dios quiere hacer. Por eso yo no sé en el momento en que te encuentras, pero que sepas que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que podamos disfrutar de todas estas cosas, ¿verdad?, que parece que están muy lejos de nosotros. Y a veces estas cosas las queremos, pero las queremos a un precio muy barato. A un precio tan barato que queremos nosotros lograrlo por nosotros mismos. Queremos alcanzar nosotros bendición de Dios por ser buena gente, por hacer buenas cosas. Somos justificados por la fe, no por hacer obras. Porque si fuera por obras, ¿sabes qué pasaría? Que nos jactaríamos. Y somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es donde Dios dice, no por obras, para que nadie se jacte. Para que nadie se jacte. No, es que yo he hecho, lo ha hecho el Señor en la cruz. Y si algo me tengo que gloriar, me glorío en el Señor. Y si alguien tengo que estar dedicado con mi vida a glorificarle y a honrarle, es al Señor. Amén. Pues ahora podemos orar y que podamos disfrutar del Señor y de las cosas que el Señor, las bendiciones del Señor quiere traer a nuestra vida. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón, que soy